Levítico 14. Yahvé habló a Moisés y le dijo: Esta es la ley referente al leproso. El día de su purificación se le conducirá al sacerdote, y el sacerdote saldrá fuera del campamento. Si luego de haberlo examinado comprueba que el leproso está ya sano de la llaga de la lepra, el sacerdote mandará traer para él, que ha de ser purificado, 2 pájaros vivos y puros, madera de cedro, escarlata e hisopo. Después mandará sacrificar uno de los pájaros sobre una vasija de barro con agua fresca. Tomará luego el pájaro vivo, la madera de cedro, la escarlata y el hisopo. Los mojará juntamente con el pájaro vivo, en la sangre del pájaro inmolado sobre el agua fresca, y rociará 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra. Y tras declararlo puro, soltará en el campo al pájaro vivo. El que se purifica lava sus vestidos, se afeitará todo su pelo, se bañará en agua y quedará limpio. Después podrá entrar en el campamento, pero solamente después de pasados 7 días fuera de su tienda. El día séptimo se afeitará todo el pelo, la cabellera, la barba y las cejas, es decir, se afeitará todo su pelo, lavará también sus vestiduras, bañará su cuerpo en agua y quedará limpio. El día octavo tomará 2 corderos sin defecto y un cordero de 1 año sin defecto, y como obligación 3 décimas de flor de harina amasada con aceite y un cuartillo de aceite. El sacerdote que hace la purificación presentará ante Yahvé, junto con todas esas cosas, al hombre que vive a purificarse a la entrada de la tienda de las citas. El sacerdote tomará uno de los corderos para ofrecerlo como sacrificio de reparación, además del cuartillo de aceite, y lo mecerá como ofrenda ante Yahvé. Luego sacrificará el cordero en el lugar donde se sacrifica el sacrificio por el pecado y el holocausto, en lugar sagrado, porque tanto en el sacrificio por el pecado como en el sacrificio de reparación, la víctima pertenece al sacerdote. Es una cosa muy santa. Después el sacerdote tomará sangre de la víctima de reparación y mojará el óvulo de la oreja derecha del que se está purificando, el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho. Y tomando el cuartillo de aceite, el sacerdote echará parte de él sobre la palma de su mano izquierda. Después untará un dedo de su mano derecha en el aceite que tiene en la palma de su mano izquierda, y con su dedo hará 7 aspersiones de aceite delante de Yahvé. Con el aceite restante que tiene en su mano, el sacerdote untará el óvulo de la oreja derecha, del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho, sobre la sangre de la víctima de reparación. El resto del aceite que queda en la mano del sacerdote se echará sobre la cabeza del que se purifica. El sacerdote hará en esta forma la reparación por él ante Yahvé. El sacerdote ofrecerá el sacrificio por el pecado y hará su reparación porque se purifica de su impureza. Después inmolará el holocausto y ofrecerá sobre el altar el holocausto y la oblación. De esa manera el sacerdote hará la súplica por él y quedará limpio. Si el leproso es demasiado pobre para pagar todo eso, tomará un solo cordero como sacrificio de reparación, como ofrenda
mecida para hacer reparación por él, y además como oblación de una 10 flor de harina amasada con aceite, un cuartillo de aceite y 2 tórtolas o 2 pichones, según sus recursos, uno como sacrificio por el pecado y otro como holocausto. Al 8º día los llevará el sacerdote a la entrada de la tienda de las citas, para su purificación delante de Yahvé. El sacerdote tomará el cordero del sacrificio de reparación y el cuartillo de aceite, y los mecerá como ofrenda ante Yahvé. Después de haber sacrificado el cordero del sacrificio de reparación, el sacerdote tomará sangre de la víctima de reparación y mojará el óvulo de la oreja derecha del que se purifica y el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho. Luego derramará parte del aceite sobre la palma de su mano izquierda. Con un dedo de su mano derecha hará ante Yahvé 7 aspersiones con el aceite que tiene en la palma de la mano izquierda. Untará con el aceite que tiene en su mano el óvulo de la oreja derecha, del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el del pie derecho, en el lugar donde se puso la sangre de la víctima de reparación. Derramará el resto del aceite que le quede en la mano sobre la cabeza del que se purifica, haciendo reparación por él ante Yahvé. Luego sacrificará una de las tórtolas o pichones, según los recursos del que ofrece como en sacrificio del pecado y otro como holocausto, además de la oblación. De ese modo el sacerdote hará reparación ante Yahvé por aquel que se purifica. Esta es la ley de purificación para aquel que tiene llaga de lepra cuyos recursos son limitados. Yahvé habló a Moisés y a Aarón y les dijo: cuando hayan entrado en la tierra de Canaán, que yo les daré en posesión, si yo castigo con la lepra a alguno de las casas de la tierra que van a poseer, el propietario de la casa irá a revisar al sacerdote diciendo: ¿ha aparecido algo como la lepra en mi casa? El sacerdote, antes de entrar a la casa para examinar la lepra, ordenará que desocupe la casa para que nada de lo que haya en ella se declare impuro. Después entrará a examinar la casa. Si al examinar encuentra que la llaga está en las paredes de la casa en forma cavidades verdosas y rojizas que parece hundirse en la pared, el sacerdote saldrá a la puerta de la casa y cerrará durante 7 días. Volverá al día 7º y si comprueba que la mancha se ha extendido por las paredes, mandará arrancar las piedras manchadas y arrojarlas fuera de la ciudad en lugar impuro. Hará raspar todo el interior de la casa y echará fuera de la ciudad en un lugar impuro el polvo que hayan quitado. Luego tomarán piedras y las colocarán en el lugar de las primeras y también mezclarán nuevas para revocar la casa. Si la mancha vuelve a extenderse por la casa después de haber arrancado las piedras y de haberlas raspado y revocado, el sacerdote entrará de nuevo y si comprueba que la mancha se ha extendido por la casa, hay un caso de lepra maligna en la casa y está impura. Se derribará la casa, sus piedras, sus maderas y todo el material de la casa será sacado fuera de la ciudad en lugar impuro. Quien entre en esa casa durante el tiempo que esté clausurada quedará impuro hasta la tarde. El que duerma en ella habrá de lavar sus vestidos, como también el que coma en ella. Pero si el sacerdote comprueba al entrar, después de haber revocado la casa, la mancha no se ha extendido por ella, la declarará pura, pues ha sanado del mal. Entonces ofrecerá por la casa un sacrificio por el pecado,
Tomará 2 pájaros de madera de cedro, escarlata e hisopo. Sacrificará uno de los pájaros sobre unas vasijas de barro con agua fresca. Y tomando la madera de cedro e hisopo, escarlata, con el pájaro vivo, los mojará en la sangre del pájaro sacrificado, y en el agua fresca rociará la casa 7 veces. Así hará la expiación por la casa con sangre del pájaro, el agua fresca, el pájaro vivo, la madera de cedro, el hisopo y la escarlata. Luego soltará al pájaro vivo fuera de la ciudad en el campo. De ese modo hará reparación por la casa, la cual quedará pura. Esta es la ley para todo tipo de lepra o tiña, para la lepra del vestido y de la casa, para los tumores, erupciones y manchas, para señalar los tiempos en que uno es puro o impuro. Esta es la ley de la lepra. Salmo 62. En Dios solo descansa el alma mía, de Él viene mi salud, mi salvación, mi roca. Solo Él es mi fortaleza. No he de vacilar, porque contra uno solo se abalanzan y entre todos se les pegan, como si fueran un muro que se inclina o una pared que cae. Engaños nada más son sus proyectos, su placer es mentira. Con lo falso en la boca ellos bendicen y en su interior maldicen. En Dios solo descansa el alma mía, de Él viene mi esperanza, mi salvación, mi roca, solo es Él mi fortaleza. No he de vacilar. En Dios está mi gloria y mi salvación, la roca de mi fuerza. En Dios me refugio, siempre en Él confié, la gente de mi pueblo. Ponga el corazón ante sus ojos. Dios es nuestro refugio. Son solo un soplo los hijos de Adán, el hombre, una mentira. Si a pesar se llegaran todos juntos, ni un soplo pesarían. No confíen tanto en la violencia, ustedes que se llenan de rapiña, el corazón no apeguen a las riquezas cuando se acrecienten. Una vez Dios habló y 2 veces yo lo oí, que de Dios es la fuerza tuya, oh Señor, la gracia. Tú pagas a los hombres de acuerdo con sus obras. Hechos 4, del 1 al 22. Aún hablaban al pueblo cuando llegaron hasta ellos los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los hombres del partido de los saduceos. Estaban muy molestos porque Pedro y Juan enseñaban al pueblo y anunciaban que la resurrección de los muertos se había verificado en Jesús. Los tomaron presos y los metieron a la cárcel hasta el día siguiente, porque ya anochecía. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los creyentes subió a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron los jefes, los ancianos y los maestros de la ley que había en Jerusalén. Estaban Anás, el sumo sacerdote, Caifás, Jonatán, Alejandro y todos los que pertenecían a la familia pontificial. Llamaron a los apóstoles a su presencia y les preguntaron, ¿con qué derecho hicieron esto? ¿Quién se los ha autorizado? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo, jefes del pueblo y ancianos de Israel, hoy debemos responder por la curación de un enfermo. ¿Por quién ha sido sanado? Sépanlo todos ustedes y que lo sepa todo el pueblo de Israel. Por el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Gracias a él, este hombre está de pie y sanó ante ustedes. Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, despreciaron, que se convirtió en piedra fundamental. Y para los hombres de toda la tierra no hay otro nombre por el que podamos ser salvados.
quedaron admirados a ver la seguridad con que hablaban. Pedro y Juan, que eran hombres sin instrucción y desconocidos, los identificaban como seguidores de Jesús, pero veían de pie junto a ellos al hombre que había sanado, de modo que nada podían decir en contra suya. Los mandaron salir fuera del tribunal y comenzaron a discutir entre ellos. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Todo Jerusalén sabe de que han hecho un milagro clarísimo y no podemos negarlo. Pero procuremos que esto no se divulgue más entre el pueblo, y lo mejor, pues sería amenazarlos para que no hablen más a nadie de ese a quien invocan. Los llamaron y les mandaron de que en ningún modo hablaran de enseñar en el nombre de Jesús. Pedro y Juan le respondieron: vean ustedes mismos si está bien delante de Dios que los obedezcamos ante que a Él. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Entonces, insistiendo en sus amenazas, los dejaron en libertad, porque no hallaban cómo castigarlos a causa del pueblo, pues todos glorificaban a Dios por lo que había pasado, ya que el hombre milagrosamente sanando tenía más de 40 años.